están ustedes? Muy buen día, un gusto en saludarles. La psoriasis es una enfermedad a la piel que causa un sarpullido con manchas rojas, escamosas, que pican, sobre todo en las rodillas, los codos, el tronco y el cuero cabelludo. Es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo y que puede presentarse en distintas etapas de la vida. Aunque no es contagiosa, suele tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen, tanto por sus síntomas visibles como por las molestias que provoca. Vamos a conversar con la doctora Madeleine Morales. Ella es dermatóloga académica de la Universidad Nacional Andrés Bello. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo Todo, bien? todo bien, gracias, todo bien por acá. Oiga, doctora, a ver, partamos hablando de este tema de la psoriasis, me da la impresión de que antes poco se conocía o poco se sabía, a lo mejor, pero veíamos generalmente, sobre todo, algo que queda como a la vista, el tema de los codos, ¿no? Que aparecían estas manchas. eh, que a la gente le provoca no sé si una cierta distancia, al que lo ve y al que lo padece, picazón, hinchazón y muchas molestias. Hablemos un poquito de la psoriasis. ¿Es que ha ido aumentando? Bueno, mira, primero que nada es importante que expliquemos muy bien lo que es la psoriasis. La psoriasis es catalogada una enfermedad inmunológica crónica. Está asociado también a una alteración a nivel de la formación de las capas de la piel, que hay como un aumento de esta formación de capas y por eso se hacen esas costras, porque realmente son costras. Costras que van una sobre la otra y forman esa escama gruesa, plateada. Cuando hablamos de la psoriasis, es importante también destacar que hay varios tipos. La que comúnmente vemos es la que hablas, que es la que está en las áreas extensoras, que es la psoriasis vulgar. No tiene predilección por el sexo, puede darse en hombres o en mujeres, pero sí tiene un momento bien importante de aparición, que es cuando el ser humano está bajo mucho estrés. Y por lo general eso ocurre entre la tercera y cuarta década de la vida. Por eso es más común ver en estas edades este tipo de lesiones. Son lesiones que vamos a ver, como tú bien dices, a nivel de las áreas de apoyo, en los codos, las rodillas, podemos verlo en la línea media de la espalda, incluso en el abdomen. Hay otro tipo de psoriasis que es importante destacarle y se ha puesto también evidente cuando estamos en la consulta, es la psoriasis gutata. Y se habla así porque está en forma de gotas. Y está asociado también a pacientes que sufren mucho de amigdalitis a repetición. Entonces, estas son dos variedades de entidades importantes, muy comunes dentro de lo que es el gran estigma de la psoriasis en sí. Y recordar que también es común, no tanto como en las otras dos, la psoriasis en niños, pero es lo que se ubica más que todo en las áreas genitales. Entonces, vean cómo se va colocando las lesiones dependiendo de las edades y dependiendo también de como que el factor que los esté originando. Eso es importante antes de empezar a hablar, destacarlo para que los pacientes sepan que no es precisamente esa típica placa que está en los codos, se puede dar bajo otras condiciones clínicas. Oiga, doctora, y ya que me está hablando de los tipos de psoriasis, le quiero preguntar al tiro entonces sobre un tema, sobre un tipo de psoriasis que me apareció y que se llama psoriasis invertida y que sale como en los pliegues. ¿Puede ser? En los pliegues de la piel Totalmente. me refiero. ¿Mm? ¿Sí? Es menos frecuente que las otras tres. Igual hay una psoriasis ungueal, nada más padecen las uñas. Mm. Y hay una psoriasis de cuero cabelludo, que nada más se afecta a nivel del cuero cabelludo. Entonces, esas según pues las entidades tú vas viendo que van disminuyendo o aumentando en la consulta, en el día a día, pero las más comunes son las que conversabas, que es la que se ve en las áreas extensoras. Importante lo que se destaca, que es una enfermedad que limita mucho nuestras actividades diarias, pues se confunde con enfermedades infectocontagiosas, esta no lo es,
pero la gente le impresiona que tuviese algo que pudiera transmitirse. Es muy evidente que los pacientes donde se sientan, los pacientes donde se rascan, empiezan a dejar una cantidad de escamas gruesas y la gente que no sabe pues pensará que son escamas con gérmenes, con bacterias, que no lo son. Es una superproducción que tienen los pacientes por una alteración ya a nivel de las células que yo les comentaba y se va formando una tras otra capa sobre la piel y por eso se hace esa costra tan gruesa. Oiga, Entonces, doctora, imagínense, sí, sí, perdona, es que entonces vendría siendo como más o menos la gente que tiene caspa, que también es una sobreproducción, o también hay una caspa que es provocada por un hongo, ¿no? ¿Tengo entendido? exacto, exacto. Son dos entidades diferentes. Ya, Y perfecto. la caspa, por lo general, es una costra o una escama que es más untuosa. Untuosa significa que es más grasosa. Ya, En perfecto. cambio, la psoriasis o la escama de la psoriasis es gruesa, cae así como una hojuela, Ah, tal perfecto. cual. Y cuénteme, porque yo he visto personas que padecen esto y que tienen, por ejemplo, en los codos, ¿no? Que son estas como costras plateadas, como dice usted. Pero como él les pica, ¿no? Se rascan mucho, se les salen muchas escamas y también se arman pequeñas heridas, ¿no? Porque con las mismas uñas, el tanto rascarse, ¿no? Produce eso y por eso a lo mejor es la mala impresión que da este padecimiento, ¿no? Sí, así es. Son heridas, son pequeñas costras que se van a ir decapitando por el rascado continuo y van dejando pequeñas fisuras. Por cierto, de esto también hay un tipo de psoriasis que es la pustulosa. Se hacen pequeñas pústulas estériles, no son contaminadas, estériles en las palmas y en las plantas. Pacientes que quedan incapacitados para caminar porque son tan numerosas y tan dolorosas. Entonces, es una enfermedad bien variada, si se quiere decir, ¿no? Y que sí, antes no había un tratamiento tan específico, los pacientes quedaban destinados a sufrir de ella y a llevarla. Hoy no. Hoy ya tenemos una lucecita al final para el paciente y siempre le digo a los que van a la consulta, cuando yo los veo y le digo, ¿y la psoriasis no la vamos a ver? No, ya yo estoy acostumbrado a eso. Y le digo, no, ahorita hay tratamiento y se contentan porque han tenido que acostumbrarse a vivir con eso. Oye, perfecto. Antes que hablemos del tratamiento, recapitulemos un poquito en el sentido de que, a ver, sería una enfermedad, tú decías que es inmunológica, que es, uno mismo se contagia, no es que se contagie en realidad, sino que uno mismo, tu propio organismo desarrolla esta maxi presentación de la piel que se va preparando, se va haciendo, ¿no? Pero que no son como pequeñas costras, sino que van creciendo una arriba de la otra muy rápidamente. Es autoinmune, absolutamente. Sí, ¿Por qué aflora? ¿Solo por estrés? si hablamos de de la psoriasis vulgar, han habido estudios que pacientes con enfermedades metabólicas importantes, una obesidad extrema, hipertensión mal controlada, diabetes mal controlada, pueden traer a lo largo de su vida la activación de la enfermedad. Y al revés, una psoriasis mal controlada puede traer también al paciente la activación de otras enfermedades como la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Eso está estudiado y eso está totalmente demostrado. Por eso es importante manejar las dos entidades. Por eso se estudia al ser humano de una manera integral. No es nada más por órganos, sino no, se estudia por completo. Perfecto. Doctora, ahora sí, a ver, hablemos un poquito de los tratamientos, porque más allá de pomadas, me imagino que hay cosas para tomar, pastillas, algo, algún tipo de, no sé si llamarlo bien, radiación, luz o algo que cuéntanos un poquito cómo van el avance, porque tú dices que ahora hay, antes no existía, la gente tenía que vivir con ello nomás. Sí, siempre se comienza el tratamiento desde la base. Yo lo manejo como si fuese una gran pirámide.
Entonces comenzamos todos los pacientes con este tipo de patología. Enfoquémonos nada más con la psoriasis vulgar, porque evidentemente, dependiendo del tipo que sea, el tratamiento es bien específico. Pero imaginemos que estamos ante un paciente con estas placas gruesas en los codos y en las rodillas, un paciente que 35, 40 años, que bajo mucho estrés, empezaron estas lesiones a aparecer, no tiene comorbilidades, o sea, no es hipertenso, no es diabético, no tiene antecedentes. En ocasiones, pues uno cuando tiene duda puede hacer una biopsia de piel que tiene características bien específicas donde el patólogo va a decir sin temor a equivocarse, estamos ante una psoriasis ya vulgar, empezamos el tratamiento siempre con lo básico, emolientes, cremas hidratantes, siempre a base de urea, porque la urea es queratolítica. ¿Qué significa eso? Que va a ir disminuyendo esa cantidad de capas que se han venido formando por alteración celular que ya conocemos. Luego de los queratolíticos, podemos utilizar algunas fórmulas magistrales como la vaselina salicilada, que también actúa como queratolítico. La vaselina sola también actúa como humectante excelente para este tipo de pacientes. Y en casos que no respondan muy bien, usamos entonces el corticoide tópico como desinflamatorio potente. Esa sería como la base, nuestra base de la pirámide. Ya, perfecto. Y cuéntame, según los últimos estudios, ¿qué tratamientos innovadores hay? ¿Qué ha aparecido últimamente? ¿Dónde están? Porque en general, yo decía en un comienzo que la psoriasis antes era poco vista o poco se sabía o poco se conocía, pero hoy día mucha gente la padece. Yo sospecho que es Sí. porque el estrés es cada día más grande. Bueno, después, si el paciente no nos responde a esta primera línea de tratamiento tópico, le ofrecemos entonces al paciente algunas drogas sistémicas. Entre ellos, el gold standard es el metotrexate, una droga que se usa para muchas otras enfermedades con muy buenos resultados. Existen también otros inmunomoduladores de rescate, como la ciclosporina, que también es un tratamiento que se toma, pero no se puede usar por mucho tiempo por los efectos adversos que tiene. Luego la industria farmacéutica fue aumentando el manejo de esta enfermedad y aparecieron los biológicos que ya tienen pues, más de 15 años en nuestro mercado. Acá en Chile pues son productos sí, de alto costo, con muy buenos resultados porque ellos van a actuar al inicio de la enfermedad, en esa celulita que está alterada para que no haya esa replicación continua y no se formen estas escamas unas sobre otras para formar esas costras. Hay muchísimos. Unos son subcutáneos, otros se colocan vía endovenosa. Son de difícil acceso por el costo. Ya. Y también existen estas cámaras de fototerapia, que es un tipo de luz donde el paciente ingresa y va recibiendo una radiación especial que va a ir disminuyendo el grosor de la escama. Pero como todo, bueno, esos son pacientes que primero hay que ver si catalogan o si clasifican para entrar a estas cámaras. Existen varios hospitales que ofrecen este servicio público y también hay centros privados que ofrecen también este servicio. Doctora, alguien que padece la psoriasis vulgar, ¿puede pasar después a tener alguna otra, la inversa, la que es solamente en las uñas, o como que le vaya creciendo esto con distintos tipos de psoriasis, o es raro que suceda eso? Lo que sí puede verse, así como lo planteas tú, es raro. No significa que no se presente, pero es difícil. Pero lo que sí podemos ver es que una paciente que comience con la psoriasis en cuero cabelludo, por el mal manejo que tenga o que permita a la paciente que se extienda aún más, se convierta en psoriasis vulgar y ya empieza a tener como que la toma de todo el cuerpo, inclusive de las uñas. Y al revés, pues que empiece también con las uñas y entonces no se maneje bien, no se controle bien y empieza a extenderse hacia la piel. Lo otro que te quería comentar es que
Importante siempre evaluarse por el especialista, porque hay muchas otras enfermedades que se parecen y no es la psoriasis. Muchos pacientes también vienen a la consulta a darme el diagnóstico. Doctora, tengo un diagnóstico de hace 10 años de psoriasis y yo los evalúo y no lo es. Entonces, no toda placa costrosa es psoriasis. Eso también es importante que la gente que los pacientes lo tengan bien claro, porque son entidades bien específicas, hasta con características de escala de evaluación que están ya descritas. Doctora, y Hay puntuaciones y todo ello. en ese sentido, la evaluación, ¿cómo se hace? ¿Hay un examen de laboratorio o es solamente el ojo clínico del especialista? Sí, hay varios signos específicos clínicos que el especialista puede hacerle al paciente para corroborar aún más cuando tiene sospecha de esta patología. Son signos, pues evidentemente con nombres hasta médicos, el signo de Auspitz, el signo de la vela derretida, el signo incluso de la bujía, ¿ok? Son como maniobras que los médicos le hacen a los pacientes, que esas maniobras nos van a dar unas características bien específicas para nosotros poder determinar y clasificar si estamos ante la psoriasis o no. Igualmente, características específicas que son escalas que tienen un puntaje según el enrojecimiento de la placa, según el tamaño de la placa, según la presencia o no de escamas. Entonces uno hace una puntuación que es el llamado PASI para poder entonces determinar cuál es el tratamiento adecuado según el puntaje. Perfecto. ¿Y si cambian las condiciones del paciente, puede ir remitiendo en forma espontánea o no? Hay pacientes que con tratamiento la psoriasis se controla de tal forma que no vuelve a tener más lesiones, sino pequeños brotes que el paciente uno les enseña a cómo manejarlos. Hay tratamientos incluso que van destinados a no estar atados a todo el tiempo con los corticoides, que sabemos que trae efectos adversos, ¿verdad? Uno empieza a hacer como las terapias bien combinadas. Uno empieza a unir medicamentos ahorradores de corticoides, análogos de la vitamina D, que también se usan para este tipo de patologías, tratando siempre de buscarle la mejor calidad de vida al paciente, porque ese es el objetivo, que ellos vuelvan a integrarse a sus actividades diarias. Tengo pacientes que han perdido trabajo, que han perdido una relación, un matrimonio, que han perdido actividades importantes deportivas que le gustaba hacer, y por el no manejo de la enfermedad han tenido que desligarse de todas sus actividades diarias. Una cosa que me gustaría aclarar, usted ha dicho en varias ocasiones que no es contagiosa y por lo tanto tampoco es contagiosa para uno mismo, ¿no? Si yo tengo psoriasis en un codo, por ejemplo, y me rasco, no es que después me vaya a dar en las uñas, porque uno siempre tiene aquello de que se va a ir como transmitiendo por todos lados, ¿no? Pero ¿puede la psoriasis de alguna manera tener una complicación si no se trata y es muy grande, una complicación en que eso también ocurra hacia el interior del organismo o no? Mira, has tocado dos puntos importantes. El primero, que la psoriasis tiene un fenómeno también clínico muy característico, que es el fenómeno de Keffner. ¿Qué significa esto? Que donde el paciente se hace la lesión, se puede reproducir ahí mismo una placa igualita a la que tenía. Eso es una condición que tiene la enfermedad, que no significa que me estoy autocontagiando como lo comentas tú, sino que realmente estás haciendo el fenómeno de Keffner. Y así como la psoriasis, hay otras patologías que la presentan. Para darte un ejemplo, el vitiligo o las verrugas tienen la misma condición. Pero lo otro que también acabas de comentar, que es súper importante, es el tema de que siempre tenemos que llevar como que bien de la mano el tratamiento junto con la respuesta clínica que estamos viendo. Porque un paciente puede pasar por varios tipos de tratamiento y no significa que no haya respondido adecuadamente. Eso también es bien importante
aclararlo. Perfecto. Yo preguntaba porque de repente, por ejemplo, hay algún tipo de manifestación en la piel, por ejemplo, el herpes, que de repente aparece, no sé, típico alrededor de los labios, de la boca, pero también aparece en otros lados del cuerpo. Y dicen, no sé si es verdad, que ese herpes a lo mejor va a quedar latente ahí, va a quedar, una vez que se te terminó la lesión, va a quedar latente y va a quedar, y a lo mejor se puede ir a algún órgano interno. Era por eso Sí, la pregunta. sí, bueno, lo que pasa con el herpes es que el herpes deja, por su forma de hacerse, de transmitirse, deja una memoria inmunológica que efectivamente puede activarse, ya no te va a salir lo que era el herpes simple, sino que puede complicarse con lo que llamamos el herpes zóster. Pero claro, son dos formas diferentes, pero lo que sí hace la psoriasis, que tú me preguntabas si afectaba otros órganos, es que puede manifestarse con una afectación articular. Ah, Entonces el ah, paciente empieza a presentarla como una artritis psoriática. Hizo primero la psoriasis y luego hizo la afectación articular importante. Y bueno, es como que la combinación de la piel junto con otro órgano, que era más o menos lo que lo que me preguntabas. ya, ya, perfecto. Así que, Y claro, ahí entra en juego el reumatólogo. Ahí el dermatólogo y el reumatólogo se hacen equipo para manejar al paciente. claro, ahí puede ser exacto lo que yo decía, que se puede ir como para adentro, ¿no? Y afectar en algún lugar. Por ejemplo, podría Sí, ser esto de, me salió una psoriasis, una lesión en una articulación y después me puede llegar a ser una artritis, por ejemplo, porque se tal cual. manifiesta, ya, perfecto. Oiga, doctora, entre medio tú mencionaste algo que no teníamos planificado, pero quiero hacer una consulta porque es algo muy común y es el tema de las verrugas. ¿No? Hay Mm. mucha gente que dice que las verrugas son, por ejemplo, no sé, me salió una verruga y si yo me la rasco, qué sé yo, y después me paso por acá y me va a aparecer por todos lados. En buenas cuentas es hiper contagiosa con uno mismo, pero también con las otras personas, ¿o no? Sí, mira, algo que yo le explico siempre a mis pacientes. Las verrugas, vamos a hablar también de las verrugas en general, porque hay muchas. Hay Sí, verrugas planas, verrugas genitales, verrugas vulgares, ¿ok? Verrugas plantares. Entonces son como muchos tipos. mm, Pero en general, las verrugas tienen que ver mucho con el sistema inmunológico. Entonces, de nada sirve que yo venga y te cauterice la verruga y te coloque el tratamiento si yo no mejoro tu sistema inmunológico. Y el ejemplo más claro que yo le doy a mis pacientes es, yo de un día de 10 pacientes, y cuidado si dos, tienen verrugas y yo no tengo. ¿Por qué? Porque yo tengo mi sistema inmunológico fortalecido con vitaminas, soy una mujer que maneja mis enfermedades de base, pues están bien manejadas y controladas. Entonces, todo paciente que tenga verrugas, antes de comenzar cualquier cosa, tiene que mejorar su sistema inmunológico. Hay que hacer exámenes, hay que ver qué fue lo que pasó. Es común verlo en niños porque en los niños chicos todavía su sistema inmunológico no está bien fuerte, no está fortalecido, y es común también verlo en las personas de extrema edad, como los ancianitos que están postrados, que están ya acostaditos, que también tienen su sistema inmunológico más débil. Pero no es común verlo en personas jóvenes, sanas, adultos jóvenes y sanos. Y la verruga tampoco es que te tocas acá y te vas a contagiar, porque eso no es así. Todo depende de la capacidad de respuesta que tenga el sistema inmunológico. Para no decirle al virus, quédate aquí, ya no te vas a reproducir más. Porque la verruga es un virus, no es una infección bacteriana, no es un hongo, es un virus. Lo pudiste haber tomado en el metro, lo pudiste haber tomado en la micro, lo pudiste haber tomado con el personal con que estás tú trabajando en el día a día, si trabajas con público, o sea, de cualquier forma. Pero ahí lo importante de todo esto es manejar tu sistema inmunológico. Yo he tratado verrugas solamente mejorando el sistema inmunológico, la verruga se cae, aunque no lo creas.
sin necesidad de cauterizar y sin necesidad de ninguna de esas cosas. Yo pienso, por ejemplo, en la televisión que nos muestra de repente unas gotas, unos ungüentos mágicos más o menos, o el frío, ¿no? Que se le aplica a la verruga y al tiempo se desaparece. Pero como dices tú, si no tengo un sistema inmunológico fuerte, me va a volver a salir en cualquier otro lado. Porque, Totalmente. porque lo pude haber estado, pero yo también, con un buen sistema inmunológico, puedo haber tocado verrugas y no me va a pasar nada, no me voy a contagiar. Así es. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico va a reconocer el virus, tus Ya. linfocitos, que son los encargados de defender, van a decir, no, aquí no vas a entrar, fuera de acá, y no te va a pasar nada. Así que eso es una manera como más didáctica para que puedan entenderlo, considerando que en este momento pues nos está escuchando, la mayoría de las personas no son médicos ni personal de salud. Y yo trato también de explicarle de esta forma a mis pacientes en la consulta, porque la idea, cuando tú entiendes lo que tienes, va a ser mucho más fácil el tratamiento y mucho más fácil el que tú puedas llevar de la mano la enfermedad. No nada más esta, sino cualquier otra. ¿Eh? Perfecto, muchas gracias, doctora. No vamos a alcanzar a conversar del cáncer de piel y resulta que viene un verano, viene una época en que toda la gente empieza a estar mucho más al sol, ¿no? Muchas veces en forma indiscriminada, sin ningún tipo de factor, nada puesto, aunque yo no me vaya a poner al sol, es porque voy a salir y voy a caminar en la calle, debería ya andar igual con este factor solar, pero bueno, para otra ocasión le parece porque se nos terminó el tiempo desgraciadamente. Algo rapidito que le digo a todos mis pacientes igual y a mis amigos. Recordemos, geográficamente, ¿dónde estamos ubicados? La UVA, que es la radiación más dañina, si se puede decir, la vamos a tener los 365 días del año. Significa que este tema del cáncer no es un tema nada más de verano, es un tema de todo el año. Importante destacarlo, y así que lo podemos hablar cuando tú quieras, pero usar el protector durante todo el año es la mejor arma para este tipo de lesiones, tanto malignas como benignas en la piel. Vale, muchas gracias, doctora. Lo vamos a conversar de todas maneras porque me interesa mucho. Me han llegado algunos reportes, algunas que he leído por ahí en que hay muy buenos tratamientos ahora sobre el tema del cáncer a la piel, que Sí. son muy, muy innovadores, ¿no? Entonces sería muy bueno que conversáramos sobre el tema. Y esto de los 365 días, claro que es cierto, pero ahora en el verano es cuando uno más se expone en realidad a estar en el exterior. Entonces, y muchas veces uno lo olvida, ¿no? Cuando yo era jovencita, por lo menos me podía pasar horas y horas tratando de mantener un dorado Caribe, más o menos, ¿no? Y hoy día, hasta con gorro y así los anteojos, porque no es factible, está como muy malo, digamos, ahora ya el UVA, ¿no? Está muy fuerte todo Sí, el año. total, así es. Muchas gracias, doctora, por haber estado hoy día con nosotros. Bueno, siempre agradecida por la invitación. La idea es ayudar a todos los oyentes con las dudas, siempre usar un lenguaje bien entendible para todos, porque a veces nos ponemos como que muy técnicos y nos quedamos así como, ¿qué dijo la doctora? Porque yo no entendí nada de lo que dijo, palabras raras. Y la idea es eso, ayudarlos porque recordemos que el órgano más extenso de nuestro cuerpo es la piel, así que tenemos que cuidarla siempre. Exactamente, y no solamente preocuparnos de las arruguitas, ¿no es cierto? Yo creo que hay bastante más que eso es mucho más importante. Conversamos hoy día con la doctora Madeleine Morales, ella es dermatóloga académica de la UNAV y obviamente también tiene su consulta. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.